Muy buenos días, estimados alumnos de la asignatura de delitos en particular. No quería cerrar el curso sin analizar el caso que ustedes tuvieron en la actividad número 4, que seguramente despertó algunas interrogantes, lo noté en la revisión de su actividad. Y bueno, pues básicamente el ejercicio estaba encaminado en que ustedes pudieran hacer un análisis dogmático de breve de ese caso, como muchos otros casos que se les pudiera presentar en la práctica, y tiene relación con los delitos en particular porque hay que identificar qué delito se configuró en ese ejercicio. Recordemos que en este caso en particular lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Esto quiere decir que podríamos tener hasta tres teorías del caso de quien acusa en relación a lo que sucedió en el homicidio, porque ese es el delito que se cometió, de Francisco Gómez hacia José Méndez, que fue la víctima. La víctima indirecta, pues es la esposa, también asume el carácter de pasivo, y como testigo presencial de los hechos, pues la persona que iba atrás del vehículo, en este caso, el amigo de Jesús Méndez, ¿no? Que en la práctica pues podría interrogarse y aportar muchos datos en relación con el evento delictivo. Ahora bien, todos coincidieron de que efectivamente es homicidio, pero puede ser o puede darse variantes de homicidio. Puede ser homicidio doloso con la intención, que está bien. Puede ser homicidio en riña, porque si discutieron, hubo un provocado y hubo un provocador, también pudiera configurarse. O bien un homicidio imprudencial, porque a lo mejor debido al forcejeo que tuvieron el vigilante y la víctima, se accionó el arma y se disparó. Vean cómo de un simple caso, se pueden desprender muchas teorías del caso. E incluso si nosotros estuviéramos del lado de la defensa del vigilante, no es lo mismo que lo condenen o que lo acusen de un homicidio calificado que puede tener una sanción hasta de 50 años, que por cierto, unos no me mencionaron la sanción. Habría que buscar en su legislación la sanción por homicidio calificado, y por ejemplo en la legislación de México, pues, y de algunos estados, puede llegar hasta 60 años de prisión. Acuérdense que eso también se debe de incluir en el análisis dogmático, la sanción. Ahora bien, sujetos que intervienen, pues en este caso un activo, que es el que despliega la conducta delictiva, que es Francisco Gómez, y un pasivo directo, el que resiente el daño, que es José Méndez, que pierde la vida en razón de la lesión grave que sufre en la pierna y que finalmente le ocasiona la pérdida de la vida. Pero no pasemos desapercibido que la esposa también tiene el carácter de pasivo, de víctima indirecta, y es a ella a quien se le va a reparar el daño, por lo menos la indemnización económica, que en su caso Francisco le tuviera que dar a la esposa, ¿no? Dependiendo de la modalidad de homicidio que ustedes hayan considerado. La conducta, recordemos que la conducta puede ser activa y pasiva, ustedes lo vieron en teoría del delito. La activa puede ser dolosa o imprudencial. Acuérdense que si es homicidio doloso es porque se tenía la intención de causar el daño. Si era culposa, era que la conducta que se generó de ilícita, pues en este caso se debió a la imprudencia, a la falta de cuidado, y a lo mejor si yo estuviera a la defensa, pues dependiendo de las circunstancias y de lo que me transmita el vigilante, pues forcejearon con el arma y se disparó imprudentemente, ¿no? Ahora también recordemos que el tipo penal pues no es otra cosa más que la descripción que hace el legislador de la conducta prohibida. En este caso la conducta es la del homicidio, quien priva de la vida a otra persona. Esa era la descripción de la conducta.
La tipicidad, pues la adecuación de la conducta a lo que describe la norma. En este caso, ¿a quién se le achacaría esa tipicidad? Pues al vigilante. El vigilante es el que despliega la conducta que se ajusta a la norma, en este caso, de la privación de la vida de José Méndez. El nexo causal, que eso también quizá lo recordarán en su curso anterior. Acuérdense que el nexo causal es aquel nexo que se da entre la conducta del activo y el resultado, que es precisamente lo que la policía, la práctica forense, los investigadores, el Ministerio Público van a acreditar. En este caso, si lo detienen en flagrancia al vigilante, el Ministerio Público va a tener que acreditar que la conducta de A, en este caso la conducta de Francisco, se puede ligar al resultado que es la privación de la vida. ¿En base a qué? Pues en base al arma de fuego que le encontraron, a la declaración de testigos, al señalamiento directo que le haga la esposa y el testigo presencial, él fue el que tenía el arma y él fue el que le disparó. El nexo causal lo estudia la dogmática penal, precisamente es parte del estudio de los estudiosos de las escuelas del derecho penal. También otro punto importante es si existía atenuantes, agravantes y eximentes, que algunos lo incluyeron en el ejemplo, otros no. Acuérdense, atenuante disminuye la sanción, eximente desaparece la sanción. Inclusive a lo mejor algo muy aventurado es que pudiera ser que el vigilante le haya sacado un cuchillo a José Méndez, José Méndez le haya sacado un cuchillo o un arma al vigilante y este se defendió, quién sabe, ¿no? Pudiera ser otra hipótesis. Si se daba la legítima defensa, recuerden, no hay sanción. Pero en este caso del ejemplo, yo en lo particular le aplicaría un agravante, que en ese caso el agravante en razón de qué, pues en razón del arma, porque a lo mejor José Méndez no tenía nada, no tenía un arma, y el vigilante sí, y en razón del uso del arma se agrava la sanción, ¿no? Eso también es importante en el estudio dogmático, ¿no? Quizá lo más básico ya lo identificamos, ¿no? Tipo penal, tipicidad, culpabilidad, recuerden dolo y culpa, las formas de culpabilidad. ¿Es imputable? Por ejemplo, es otra parte del estudio dogmático. ¿Es imputable la persona? Sí, porque tiene plena capacidad mental en el hecho delictivo, tiene más de 18 años y eso ya lo hace penalmente responsable. Y finalmente, recuerden que el homicidio es un delito que se persigue de oficio, lo comentamos en nuestras sesiones. ¿Eso qué quiere decir? Que la autoridad va a investigar, aun y cuando nadie se lo pida, va a investigar cuál fue la mecánica del caso y si hay suficiente evidencia física, que lo hay en este caso, porque encontraron la alarma involucrada, los cartuchos incluso, pues se le va a poder fincar responsabilidad a Francisco Gómez por el homicidio de José Méndez, ¿no? Y ya por último, en el análisis dogmático, la sanción, que recordemos que la sanción es muy importante porque en el análisis dogmático pues también debemos saber en los delitos en particular la sanción mínima y máxima para ese delito. Entonces pues no quise dejar sin comentar este caso muy interesante. De hecho, este caso está incluido en el cuadernillo de simulación de audiencias de mi autoría. Si alguno de ustedes quisiera adquirir ese cuadernillo, que les va a ayudar a simular cualquier etapa de la audiencia, pues con mucho gusto les puedo dar mayor información, porque es un cuadernillo que usamos para los ejercicios, para simular desde un caso tanto la teoría del caso del Ministerio Público como la teoría del caso de la defensa y todas las audiencias que se dan en el procedimiento penal acusatorio. Pues quedo a sus órdenes, me dio mucho gusto impartirles esta clase, esta sesión. Agradezco su participación y bueno, pues que tengan un excelente cierre de curso. Muchas gracias, que estén bien.